Muy, pero muy bienvenidos a Esfera Pública, el canal de los telepensantes. En la columna de esta semana vamos a hablar sobre el apruebo, pero esta vez el tipo de recetas que implica el apruebo. Escribí una columna para el Libero donde hablo de la dosis, una dosis de apruebo que podría llevar a que la gente que se tome esa dosis entienda qué es lo que finalmente está apoyando, qué es lo que está pasando. Para introducir la columna de esta semana me gustaría leerles un comentario que me llegó de uno de mis seguidores y que está justamente en la línea de este entrecruce entre una medicina política que en realidad no es más que un placebo, ¿no es cierto? Eso es cuando uno se toma una pastilla, por ejemplo, de vitamina C, pensando que es una pastilla para sanar una enfermedad grave. Y evidentemente que no va a pasar nada. Ahora luego podría tener un efecto placebo y en la mente de la persona decir, bueno, pero mira, me duele menos ahora, qué sé yo, el tumor que tengo localizado en la espalda, ¿no? Gracias a la vitamina C. Y ese tipo de situaciones pasan en la psicología del ser humano y evidentemente que algo de eso hay también muy fuertemente con el tema de la Constitución en quienes creen que aprobando, pero sin tomar en consideración las consecuencias, es decir, desde, como lo hemos hablado antes, una moral deontológica basada en principios, en ideales, que no es criticable, digamos eso, si el problema es que en política lo que importa es la moral de la responsabilidad. Entonces me gustaría leerles el comentario que me envió este seguidor y de ahí entrar de lleno a entender qué es esta receta del apruebo, profundizando algunas dosis que le van a permitir a quien vea este video repensar si es que realmente quiere votar apruebo o no. Estimada Vanessa, soy un seguidor tuyo y de la familia Kaiser en general. Con el libro de tu hermano, La miseria del intervencionismo, fui vacunado contra el colectivismo izquierdista del 2011. Mi generación sin duda tiene muchas falencias que he notado, pero quería proponerte un tema que con tu bagaje filosófico puedas darle más contenido del que pueda darle un aficionado como yo, que creo refleja en parte lo que sucede en estos tiempos. Para contextualizar, este es un joven que estudia medicina, ¿sí? No quiero como dar los datos muy específicos, sino que más generales, estudia medicina y dice: en el último tiempo me ha tocado participar de múltiples cirugías plásticas y he interactuado con quienes desean realizárselas. Casi instintivamente y sin ser consciente a cabalidad del por qué, me ha generado una contratransferencia difícil de explicar. Quienes vienen a su primera cirugía vienen tímidas e ilusionadas. Habitualmente, quienes vienen por su segunda cirugía o tercera ya se ven perturbadas de alguna manera. Y quienes vienen por la enésima cirugía tienen los célebres crazy eyes, ojos locos, ¿no? De How I Met Your Mother, con personalidades que se ven ya quebradas. No había logrado definir qué era lo que sucedía hasta el 18 de septiembre. Esta es mi tesis. Quienes se realizan una cirugía plástica son personas cuyas vidas son miserables en algún sentido. Personas que sienten que si tan solo mi nariz fuera más respingada, o si tan solo tuviera una quijada más de esta forma, si tan solo mis pechos fueran menos pequeños, entre otras infinitas posibilidades, mi vida sería menos miserable. Esta es la tesis de él, ¿no? Y quienes vienen por primera vez vienen esperanzados, dice. Quienes vienen por tercera vez vienen con menos expectativas, pero con la confianza de que esta vez sí que sí. Quien viene por la enésima vez viene desesperado, añorando que esta vez este nuevo cambio de su apariencia sí traerá un cambio duradero de su miserable existencia. Esta es una burda generalización, por supuesto, pero en un ejemplo gráfico de una parte de la naturaleza humana que no quiero, por medio del trabajo duro, constante y persistente en el tiempo, no quiere lograr algo concreto por medio de esa constancia, de ese esfuerzo, ¿no es cierto? Y el atajo, dice, el atajo que vendría siendo la cirugía, ¿no? Que nunca llega a puerto, porque es una forma errónea de enfrentar el problema existencial de la vida. La Constitución, me lo pone en letras muy grandes, es la cirugía plástica de los progres, convencidos de que esta vez sí que sí, esta vez con esta Constitución sí, que va a llegar la utopía. Estamos ante el mismo problema existencial.
Véanlo desde ese punto de vista, no es algo que vaya en contra de las personas que se hacen cirugía, pero sin duda que en contra de todos, ni en contra tampoco, sino que sin duda que la analogía tiene bastante sentido, ¿no? Si uno lo piensa desde quienes viven este tratar de resolver los problemas en la vida con cirugías cosméticas y no yendo al fondo del asunto. La cirugía cosmética sería el cambio de la Constitución, mientras que el fondo del asunto, en lo que respecta a nuestro tema, vendría siendo la gestión. ¿Qué es lo que pasa en el Chile de la gestión? Entonces, bueno, desde la ciencia política nosotros podemos analizar la situación que estamos viviendo como un critical juncture, una coyuntura crítica en la que el mapa político se divide. Siempre esa es la característica de una coyuntura crítica. Divide entre o'higginistas y carreristas, divide entre quienes votaron el sí y el no para el plebiscito, pinochetistas, allendistas, y así, ¿no? Queda dividido, hay una división que permanece en el tiempo del mapa político. Entonces, cuando uno se pregunta ahora, bueno, ¿qué es lo que sucede con este apruebo-rechazo? Bueno, apruebo-rechazo puede dividir el mapa político por mucho tiempo dependiendo cuál sea la trayectoria que siga el proceso constituyente. Porque si el proceso constituyente termina efectivamente derribando las barreras que impedían que el Estado se transformara en un Estado totalitario, oprimiendo a los ciudadanos, entonces quienes hayan votado apruebo o quienes hayan promovido el apruebo van a quedar ante los ojos de las nuevas generaciones como los sepultureros de nuestras libertades, los verdugos de nuestra calidad de vida, los que avanzaron finalmente a Chile hacia el abismo. Si es que este proceso, en cambio, constituyente, termina siendo después de 3 años, 2 años de gran incertidumbre, y en el supuesto de que tengamos un plebiscito de salida que apruebe el proyecto, porque ahora la incertidumbre es ad infinitum, ¿no es cierto? O sea, imagínense qué pasa si es que no se aprueba esta nueva constitución. Fueron 3 años que perdimos, 2 años que perdimos clave después de una pandemia con una situación económica crítica, ¿no es cierto? En que, por ejemplo, les voy a dar algunas cifras que han salido en el Mercurio esta semana, y que realmente uno dice son apabullantes, ¿no? Bueno, lo que tenemos es que hay una situación en la que 6 de cada 10 familias se ha quedado, ha bajado sus ingresos, 6 de cada 10 hogares en Chile, y tuvieron que recurrir al endeudamiento. Un 38,4% de los hogares presenta el caso de un miembro desempleado que antes de la pandemia tenía empleo. Un 40% de los hogares está recurriendo a la deuda para poder sobrevivir. Por eso es que ahora, ¿no es cierto?, este nuevo proyecto de volver a sacar otro 10% de las AFP es posible que se apruebe, porque miren la situación en la que estamos. O sea, si antes había una cierta urgencia, hoy día la urgencia, cada día que pasa la urgencia se va extremando, ¿no es cierto? Entonces las empresas registraron pérdidas por 2.350 millones de dólares el primer semestre. Y esta es la primera dosis de nuestra receta del apruebo. Díganme ustedes, pasémoslo por el sedazo democrático. Si a la gente se le estuviese diciendo la verdad, que con 2 años de incertidumbre o quizás 3 años de incertidumbre institucional, entrando en un proceso en que ya las instituciones están tan horadadas que hay un quiebre absoluto respecto de lo que tradicionalmente venía siendo el funcionamiento de organismos como Contraloría de la República, ¿no es cierto?, que ahora se están metiendo en carabineros, o fiscalías que ahora se están metiendo en temas que tienen que ver con pandemia, a través de la contestación constitucional contra Mañalich, gente que queda libre de la primera línea, que hackearon, ¿no es cierto?, todos los sistemas de seguridad de carabineros y les dieron un par de meses de libertad, pero firmando una vez a la semana en la comisaría. Bueno, todo eso lo que está mostrando es que vamos a entrar en un proceso constituyente cuyos cimientos, cuyos cauces están muy horadados y pueden fácilmente devenir en un tremendo socavón, ¿no es cierto?, que pueda dejar un aumento de la violencia y del activismo político por parte de instituciones como las que acabo de mencionar. Entonces, la primera situación que uno tendría que preguntarse es, a usted, chilena, chileno, dígame una cosa. Si yo le planteo que estos 2-3 años de incertidumbre es muy probable, es casi seguro,
que terminan frenando cualquier posibilidad de inversión económica en Chile, es decir, la creación del empleo y el crecimiento económico, es decir, hambre, pobreza. ¿Usted va a votar apruebo o rechazo? Si usted lo ve, eso. Si nos salimos del marco de las quimeras. Y yo le digo que así funcionan los países y las economías. Todo cientista político y economista sabe que donde no hay instituciones la gente no invierte porque no tiene seguridad para su inversión. O sea, el proceso constituyente es una bomba de tiempo para las posibilidades de recuperarnos económicamente, y eso suena en términos conceptuales y abstractos, como una cantinela, ¿no? El problema es que detrás hay gente que sufre, hay gente que lo pasa muy mal y que después es manipulada, por supuesto, por la izquierda a través de las promesas populistas. ¿Usted cree que la gente votaría a prueba si se hiciese mínimamente cargo de este punto? Bueno, pero vamos a otros puntos. Digámoslo así. Digamos que de lo que se está tratando aquí, ¿no es cierto?, es de cambiar nuestro estado subsidiario por un estado solidario. Entonces, cuando uno observa cuáles han sido las cifras que han sostenido al Estado en los últimos 10 años. Bueno, fíjense, esta es una columna de opinión que salió en el Diario Financiero, donde se habla de las cifras del Estado entre 2008 y 2018. Dice, en 1995 el Ministerio de Salud tenía 67.000 funcionarios. 1995, 67.000 funcionarios. En 2005 esa cifra subió a 81.000. Y a fines de 2018 ya era de 175.000. O sea, pasamos de 67.000 a 175.000. ¿Y qué pasa con la salud? Derecho, por lo demás, garantizado en la Constitución. La gente se muere en las colas de espera. Y ahora uno se pregunta, ¿vamos a aumentar la cantidad de funcionarios? ¿Ha servido de algo este incremento de la burocracia? Porque al final no es que esté gente, claro, por supuesto que un porcentaje son doctores, son enfermeras, pero un porcentaje importante es burocracia, que encarece enormemente la prestación del servicio y lleva además a que haya un despilfarro absoluto de los recursos. Una persona que llega a una clínica, se hace un examen, lo mandan donde el especialista y esos exámenes llegan a la oficina del especialista, aunque esté en otro hospital, en otra clínica, en otro, ¿no es cierto?, en otro establecimiento. ¿Qué pasa en la salud pública? Se hace un examen, lo mandan a otro lugar y se vuelve a hacer todos los exámenes. No hay absolutamente ninguna accountability y además hay mucha gente que son operadores políticos trabajando y lucrando, ¿no es cierto?, lucrando como las sanguijuelas, porque no es con su trabajo, sino que es recibiendo el sueldo que les pagamos todos nosotros. Entonces, si las personas por el apruebo supiesen que aumentar aún más el tamaño del Estado en salud no va a asegurarle a nadie su derecho, ¿votarían apruebo? Pero vámonos a educación. Fíjense ustedes que en educación, el Ministerio de Educación pasa de 9.200 funcionarios en ese periodo, en el periodo de 10 años que estoy citando, a 37.500. De 9.200 a 37.500. ¿Y tenemos una mejor educación pública? ¿Acaso cada familia que puede, apenas tiene un poco más de ingresos, no saca a sus hijos de la educación pública? ¿Y queremos aumentar el tamaño de esa educación pública? O sea, nos vamos a ir en contra del deseo de la mayoría, porque la mayoría de los padres no quiere educación pública. Porque eso es gratuita y de calidad, luego hay que ver que en la Constitución no está establecido, ¿no es cierto?, que el rol del profesorado sea adoctrinar niños y nosotros lo único que vemos es ese adoctrinamiento y esa captura de parte de la izquierda. Entonces, si uno le dijese a la gente que va a votar por el apruebo que va a tener menos opciones todavía para poder educar a sus hijos, porque vamos a tener una educación pública adoctrinadora, ideologizada, aún más potente de la que tenemos hoy día, ¿ustedes creen que votarían apruebo? Porque esa es la medicina. A nosotros nos están vendiendo una imagen
de algo, pero luego lo que hay detrás es algo totalmente distinto. Entonces, cuando uno observa además, por ejemplo, otras cosas, convertido en una hoja en blanco todos los derechos ciudadanos a una clase política que al final uno dice, no, pero hay gente de derecha, de izquierda, izquierda violentista, democrática, etc. Sí, pero toda esa clase política tiene conciencia de clase. ¿O ustedes creen que a qué obedece esto de las inhabilidades, de que quieren eliminar las inhabilidades, de que impedían que se osifiquen en cargos de poder político siempre la misma gente para que hubiera tiraje y pudiese entrar gente nueva al poder político? Y esto, aquí están todos jugando el mismo juego. Acá están prácticamente todos a favor de eliminar las inhabilidades que están por constitución. Justamente para que no se generen estas corruptelas. Y a esos que actúan de esa manera, que hoy día tienen un 3% de legitimidad, la gente del apruebo le quiere entregar sus derechos convertidos en una hoja en blanco. Vaya receta para el triunfo de cualquiera menos del ciudadano. De ahí veamos el tema que pasó con los candidatos independientes. A ver, le voy a contar desde la izquierda cuáles son más o menos, porque los candidatos para una constituyente, ¿no es cierto?, que no sean miembros del partido político, en el caso de que no gane la mixta, ¿quiénes son? Y en su gran mayoría van desde la Carolina Toá hasta Longueira. Es decir, gente que ha estado siempre en el poder. ¿Qué asamblea, qué poder constituyente ciudadano es este? Fíjense ustedes, en la DC va Ignacio Walker, Ricardo Ormazábal, Luciano Fuyú, René Cortázar, Laura Albornoz, Gutenberg Martínez, Soledad Alvear, Felipe Sandoval, Sarko Luxich, entre otros. Todos han tenido un cargo, ministerio, subsecretario, diputado, senador, todos. En el PS va Camilo Escalona, Paulana Orreváez, Sergio Aguiló, Denis Pascal, lo mismo, exactamente. Y lo interesante, PPD, Sofía Prats, Nicolás Izaguirre, Jorge Insunza. Y en el PC y en el Frente Amplio, todos los que van como posibles constituyentes son parte del partido político, o sea, de alguno de los partidos políticos, en el caso del Frente Amplio, digamos, de las estructuras internas de los partidos políticos, o en el caso del PC, del partido político en particular. O sea, esto no es ciudadano. Este es un proceso capturado por los políticos. Entonces, cuando uno le dice a la gente, si uno les pudiese decir estas cosas a la gente del apruebo, ¿usted estaría dispuesto a darle más poder a esa gente que hoy día tiene un 3% de aprobación? Yo creo que nadie del apruebo está pensando así. Ese es el problema. Entonces, yo quisiera terminar esta columna llamando a que nos demos cuenta de que, según una editorial que salió esta semana, o sea, estas son noticias frescas, de los últimos 17 programas evaluados por encargo de la DIPRES, programas de política pública, 11 obtienen un mal o bajo desempeño, otros 6 un desempeño apenas suficiente, y ninguno, ningún programa de política pública logra una evaluación decente. Entonces, cuando nosotros tenemos esto y queremos votar a prueba para cambiar el Estado subsidiario, cuyo fin es ayudar a los más pobres, por uno solidario, donde a todos nos llegue y se reparta la torta por igual a todos, digamos, no que se focalice en la gente más pobre, en realidad lo que nosotros estamos aprobando es un Estado gigantesco, donde al final los operadores políticos viven de quienes trabajan y se esfuerzan por salir adelante. Así es que ojalá que se entienda que acá hay mucho en juego y que le pongamos emoción y vehemencia cuando defendemos estas ideas. Quedé con una muy cercana amiga, a quien quiero mucho, que me apoya con todos sus comentarios diariamente, de terminar mi columna de hoy explicando mi forma en la entrevista que se me hizo en Sin Censura. Quiero que se entienda, porque a la derecha le cuesta mucho entender esto. ¿Por qué la gente vota de izquierda si es que esa izquierda lo que hace es promover la destrucción de las economías, la destrucción de las democracias y por lo tanto lo que hace es destruir la vida de sus votantes? Bueno, la mayor parte de las personas funcionamos, cual más, cual menos, mucho más con el sistema límbico que con el lóbulo frontal. Eso significa que cuando apelan a nuestras emociones nosotros reaccionamos rápidamente. Yo le creo más desde el sistema límbico a una persona que argumenta con emoción
y carga con furia esto de la injusticia y de la desigualdad, ¿no es cierto?, que a una persona que viene y tranquilamente me explica que no hay tal desigualdad, que Chile iba por un muy buen camino y me muestra los datos. Entonces, para que entiendan todos mis telepensantes, cuando uno está apasionado totalmente fuera de sí mismo, uno, una vez que el entrevistador le hace la siguiente pregunta, no se sienta hacia atrás y se sonríe. Cuando uno está apasionado y fuera de sí mismo, uno pierde la capacidad de mantener un hilo lógico muchas veces en los argumentos. Pero hay otra forma de estar apasionado. Hay una forma de llamar que la emoción acompañe nuestros argumentos, porque es el único modo que la persona que está del otro lado, en la pantalla, sienta que tiene realidad psíquica lo que se está diciendo. Y eso persuade mucho más que las cifras, que los datos y las estadísticas. Entonces, para que no critiquen a quienes hacen uso de la emoción desde el sector de la derecha, para empezar a llegar también a los corazones de las personas que sienten, votan de guata, lo hacen de guata, ¿sí?, que sienten que entonces si alguien defiende con tanta justicia, con tanta vehemencia, con tanta pasión, que no es justo que los burócratas vivan de nosotros, que no es justo todo este proceso para aumentar el poder de una clase política que al final, de izquierda a derecha, muchas veces, no todos, pero muchas veces terminan actuando juntos en pos de sus intereses. Para despertar esa sensación de injusticia, de que están violando nuestras libertades, de que nos están violando nuestros derechos, no sacamos nada con traer solamente cifras. Es necesario poner guata y corazón. Eso la izquierda lo sabe muy bien, por eso nos gana prácticamente en todo. Así es que es hora de que lo recuperemos, de que recuperemos esa válida sensación de justicia y de injusticia y de poner un límite al otro, también con la emoción. Los dejo invitados a reflexionar sobre este punto. Gracias a quienes me apoyan por Patreon. Espero que tengan una muy buena semana.